hemos hablado de la producción en el territorio, del transporte, del consumo, de la gestión, y ahora el círculo se cierra volviendo otra vez al territorio. Nos va a hablar entonces Javier Hernando, que es profesor de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus trabajos sobre aprovechamientos forestales, o sobre la gestión de los bienes de propios, o sobre el régimen comunal, le permiten matizar la especialización productiva del territorio circundante a Madrid, desde el sistema central hasta los Montes de Toledo. Si además ataca el tema de la política forestal y la regulación del suministro de combustible, me imagino que no le quedará mucho tiempo para discutir la sostenibilidad de los recursos forestales y su acoso por los procesos roturadores de signo liberal. Tú mismo. Muchas gracias. Bien, casi a modo de conclusión de trabajos precedentes que han anticipado algunas de las cuestiones que yo hoy va a tratar, voy a sintetizar la huella ecológica del abastecimiento de combustible en Madrid, señalando en primer lugar de manera breve un marco teórico en el que analizar esa huella ecológica. Una de las aportaciones destacadas que ha hecho una disciplina nueva como es la historia ambiental ha sido colocar la energía en el centro de la relación entre las sociedades y el medio ambiente. En un régimen basado en una energía orgánica como el que estudiamos nosotros, anterior a esa auténtica revolución que produce la utilización masiva del combustible fósil, esta disponibilidad de energía que procede directamente del sol se organiza o se articula territorialmente en áreas especializadas, cultivos, pastos y bosques. El problema de esta organización es que, en primer lugar, la cantidad disponible de energía depende directamente del territorio dedicado a producirla, y, en segundo lugar, la ampliación de energía en ausencia de un aumento de productividad se hace siempre a costa del aumento del territorio que afecta a las otras formas de energía. Esto marca de entrada una limitación clara para aumentar de forma continua la disponibilidad de las distintas formas de energía o una cierta incompatibilidad. Para analizar el impacto ecológico que tuvo el abastecimiento de combustible en Madrid, recurrimos a dos conceptos claves en nuestro análisis procedentes de la economía y de la historia ambiental: la huella ecológica y la sostenibilidad. El término huella ecológica es relativamente reciente y aún así ha tenido un éxito notable. Aparece en 1992 en un trabajo que define el territorio necesario para sustentar una población urbana. Para medir la huella ecológica se trata, por tanto, de medir en primer lugar la necesidad o la superficie productiva destinada a abastecer recursos alimentarios y energéticos de una población urbana, y en segundo lugar medir el área necesaria para absorber sus residuos, fundamentalmente la contaminación. Claro que en el caso de una economía orgánica se considera que el uso de combustibles vegetales, de origen vegetal, leña y carbón, tiene un efecto neutro, ya que sus emisiones de dióxido de carbono quedan compensadas por la absorción de las mismas plantas durante su crecimiento. Por ello, a pesar de que el término huella ecológica es un término debatido, consideramos que constituye una herramienta muy útil, no la única, pero sí muy útil, para valorar la sostenibilidad de las actividades humanas y más exactamente la sostenibilidad del abastecimiento, de la producción de combustible para Madrid. El problema viene, en segundo lugar, del intento o cuando nos ponemos manos a la obra a medir la huella ecológica de este abastecimiento de combustible, dado que en primer lugar no contamos con ningún modelo directamente aplicable, ya que no conocemos apenas trabajos similares para periodos anteriores a la época contemporánea. Los trabajos centrados en la ecología actual, por su parte, tienen datos y metodología en parte diferentes. El punto de partida que hemos utilizado ha sido la reconstrucción de los niveles de consumo a finales del 18 y comienzos del 19, que ya ha sido explicado con detenimiento, para determinar qué territorio era necesario para su producción. Los 3 kilos de
leña seca que cada madrileño consumía directamente, o otra forma de redondearlo, la tonelada de leña por persona y año, sitúa las necesidades productivas en torno a las 180.000 toneladas anuales a finales del siglo XVIII. Por otra parte, ya hemos visto qué tipo de territorio... 180.000 toneladas. Anuales de leña. 180.000 leñas. De leña seca, perdón, no de carbón, porque hay que convertirlo en factor de 5 a 1. Son 180.000 toneladas de leña las estimadas. Bien, para conocer esta superficie forestal productiva o huella ecológica, es necesario calcular en primer lugar la productividad forestal del monte o la cantidad de combustible que se obtenía por unidad de superficie. Aunque disponemos de estimaciones de ingenieros forestales y botánicos actuales, lo cierto es que nos sitúan ante una realidad forestal y unas formas de aprovechamiento y de explotación sustancialmente distintas a las existentes en el periodo que estudiamos. Por eso hemos preferido recurrir sin olvidar las anteriores aportaciones, a obtener información directa de fuentes históricas, especialmente del catastro de Ensenada, que en las respuestas particulares pues permite aproximarse a una estimación de la productividad forestal. Cierto que con problemas, sobre todo en algunas áreas particularmente importantes en el abastecimiento de Madrid, como el Alcarria o los montes de Toledo, apenas dan la productividad del monte en términos físicos, sino que utilizan términos monetarios, y eso obliga a hacer estimaciones de series de precios, dado que esos precios variarán en el tiempo y en el espacio. Con todo, a partir de una serie de cálculos que no voy a detallar mucho, nos hemos situado en una estimación de una productividad forestal que se sitúa en torno a 2,5 metros cúbicos por hectárea de leña seca, una cifra que en términos o en comparación con otros estándares o niveles europeos nos sitúa lejos de los 4 metros cúbicos que se estiman, por ejemplo, para Inglaterra o buena parte de Alemania, y que estaría situada en el límite inferior de las estimaciones para Francia, que están en torno a 2,8 a 3,8 metros cúbicos por hectárea de forestal. Convertido en leña seca, hemos redondeado esta cifra en torno a unos 2.000 kilogramos por hectárea, 2 toneladas por hectárea de superficie forestal. Por tanto, las 180.000 toneladas de leña consumidas significan un área, o nos permiten estimar un área de producción forestal de unas 90.000 hectáreas, ¿no? O en términos per cápita aproximadamente media hectárea por habitante y año. En términos geográficos, esto significa aproximadamente un 11% del territorio de la actual Comunidad de Madrid, cifras que vienen a coincidir con las estimaciones de un especialista como Pablo Malánima para la Europa mediterránea, que sitúa aproximadamente estas mismas cifras. Se trata de estimaciones muy generales, quizá tenga más interés compararlo con uno de los pocos, prácticamente el único caso, de cifras reconstruidas que conocemos, como es el Londres medieval. El Londres del siglo XIV, que objeto de un estudio clásico, tenía una población algo superior a la mitad de la población que tenía Madrid a finales del siglo XVIII. Estamos hablando entre 80 y 100.000 habitantes que tenían un consumo per cápita un 75% superior al estimado para Madrid, al que hemos estimado para Madrid a finales del siglo XVIII. El clima de Londres no es el clima de Madrid, por fortuna para Madrid. Esto significa que en términos de producción total, la ciudad de Londres consumía en el siglo XIV casi tanto, con la mitad de población, como la ciudad de Madrid a finales del siglo XVIII. Pues bien, las estimaciones de superficie forestal en el caso de Londres hablan de unas 30.000 hectáreas necesarias, aproximadamente una tercera parte, cuando el consumo global podría ser como mucho un 20% inferior. Y es que tampoco la productividad del bosque atlántico húmedo es parecida a la productividad del bosque mediterráneo, del bosque nuestro. Esto ya nos indica claramente que el coste territorial de la producción de energía, en el caso madrileño, en el caso español, en el caso madrileño en concreto, es muy superior al coste territorial que tenía
esas actividades en el caso de la Europa atlántica, de la Europa del Norte. Bien. Nuestro objetivo actual es, a partir de estas cifras, profundizar la huella ecológica a partir de análisis de área, a partir de estudios de áreas de abastecimiento de combustibles, para tratar de determinar cifras reales de producción y productividad en determinados espacios forestales, montes, durante varios ciclos productivos. Y conviene recordar que la ecológica no era en definitiva la única huella que dejaba la producción de energía para Madrid. En las exposiciones previas han ido apareciendo ya algunas de esas consecuencias socioeconómicas que esta actividad tenía para el entorno rural castellano. Madrid no solo vaciaba los montes, sino que también contribuía a modificar las condiciones de vida de los campesinos. En primer lugar, aportaba ingresos a los concejos propietarios de buena parte de estos montes carboneados, y eso permitía valorar o dar un valor económico al monte. Asimismo, se desarrollan procesos de especialización productiva que complementan las actividades tradicionales, como el carboneo, y sobre todo el transporte, del que ya se nos ha hablado. Bien. ¿Cuál era, para terminar, la sostenibilidad de este proceso, de esta actividad de producción y abastecimiento de combustible a Madrid? Aquí nos encontramos con una especie de leyenda negra que convierte a Madrid en el gran responsable, o el abastecimiento de combustible a Madrid en el gran responsable del paisaje árido y deforestado de buena parte de la submeseta sur. Estas quejas proceden ya de algunos coetáneos y se complementan con la visión de ingenieros forestales en el siglo XIX y una cierta tradición o visión literaria del paisaje castellano que arraiga desde la generación del 98. Lo cierto es que no hemos encontrado que la producción de leña y carbón para Madrid pueda ser acusada de una deforestación generalizada. Esta deforestación en algunas zonas que marcan esas quejas y esas críticas ya existía, de hecho, en algunas zonas agrarias antes del establecimiento de la Corte de Madrid. Todo el sur de Madrid ya desde la Edad Media parece un espacio claramente deforestado. No se le puede acusar, por tanto, al abastecimiento de combustible a Madrid. Sí es cierto que la corta de leña y el carboneo pudo tener un impacto local en ciertos procesos de deforestación, pero lo interesante, ya hemos visto cómo hay encinas que proceden de descuajes, pero en este caso lo interesante es analizar las circunstancias y factores en que se produce esta situación. Qué papel jugaba la presión demográfica, el hambre de tierras, las limitaciones institucionales y sociales en la estructura de la propiedad de la tierra, factores que dificultaban el progreso agrario, como la mejora de productividad, nuevos cultivos, etc. En ocasiones, por tanto, la corta del monte terminaba por convertirse en descuaje y realmente, más que una causa en la producción de combustible, era un detonante que provocaba el estallido de una presión previamente existente sobre los recursos forestales. Porque a largo plazo la sostenibilidad de esta producción y comercialización de combustible queda evidenciada en la continuidad de ciertas zonas durante siglos en esta actividad, así como la existencia de recursos forestales suficientes en Castilla a finales del antiguo régimen para sostener una demanda que además es expansiva, que se está ampliando a largo plazo. Si bien es cierto que ello provocó el desplazamiento de la producción y por tanto del transporte a áreas cada vez más distantes. Uno de los factores básicos para garantizar esta sostenibilidad a largo plazo fue la regulación institucional. Radcau ha señalado como una excepcionalidad europea el que se produjera una sostenibilidad forestal desde finales de la Edad Media gracias a la confluencia de dos intereses. Por un lado, el de los monarcas, que se centran sobre todo en la producción de navíos, y por otro el de las comunidades campesinas interesadas tanto en obtener recursos forestales como sobre todo en conseguir una integración del bosque con la ganadería, o una integración silvopastoril. El resultado es que se produce una doble regulación a escala local, ordenanzas locales, y a escala estatal o leyes forestales. Ambos niveles de regulación han recibido poca atención y todavía menos comprensión por parte de buena parte de la historiografía.
El hecho de que no expliciten planteamientos conservacionistas, como los entendemos hoy día, no significa que se alejen de este objetivo. La organización del espacio forestal, la regulación de esquilmos, la búsqueda de integración ganadera o el fomento de plantíos son medios que buscan un equilibrio a largo plazo como garantía de sostenibilidad. Porque lo cierto es que desde el mismo momento del establecimiento de la Corte de Madrid comenzó por parte del Poder Central a organizarse una política encaminada a regular y garantizar el abastecimiento de combustible. Ya desde la instrucción de 1574 se dan una serie de medidas técnicas que superan en el capítulo técnico muchas de las que después van a aparecer en las ordenanzas mucho más conocidas de 1748. A estas medidas centrales se suma la proliferación de ordenanzas locales que constituyen en muchos casos modelos de regulación y adaptación del espacio forestal a las necesidades de estas propias comunidades locales y que en parte estamos buscando y reconstruyendo en la medida de nuestras posibilidades. Sin olvidar, por último, la aplicación sistemática de la normativa reguladora, especialmente en la segunda mitad del 18 con las ordenanzas de 1748, por parte de los responsables del abasto madrileño, puesto que la acusación de falta de sostenibilidad fue clave, como acabamos de ver, en el debate de gestión pública-gestión privada. Para concluir, que critiquemos el mito de la deforestación provocada por el abastecimiento de combustible a Madrid no significa que nos empeñemos en negar lo evidente, a saber, la pérdida de cobertura arbórea en amplios territorios de Castilla, sino que consideramos necesario profundizar en otras explicaciones, como el papel del crecimiento agrario extensivo en el XIX o los cambios en los derechos y en las estructuras de propiedad con la Revolución Liberal.